Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Ta'at, portadores de luz para tu oscuridad. Como dije en el video anterior, algo importante está por suceder. Tiene que ver con la influencia planetaria de Plutón, Venus y la Tierra como elemento con respecto a esta crisis o pandemia que estamos experimentando. Antes de continuar, quiero aclarar algo. A Plutón se le consideraba planeta hasta el año 2006. Plutón está ubicado en el cinturón de Kuiper y fue rebajado a planeta enano porque no es lo suficientemente grande para estar en esa categoría de planeta, pero tampoco es lo suficientemente pequeño para ser considerado un satélite. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque para la ciencia Plutón haya dejado de ser parte del sistema solar, contado como planeta, a nivel espiritual Plutón está influyendo demasiado en el desarrollo de la pandemia. ¿Por qué? Porque resulta que Plutón es un planeta que espiritualmente es precipitador, tanto en lo favorable como en lo desfavorable. Él precipita las situaciones de una manera favorable o adversa, donde normalmente la solución no es la adecuada. Hay que manejar mucha prudencia, porque Plutón trae inconvenientes. Con respecto a la pandemia, Plutón es el gran renovador, porque él es el que hace que una persona se destruya a sí misma con el fin de renovarse. ¿En qué sentido? En el sentido de sacar aquello que está enterrado en su psiquis, en su conciencia, pero que es muy intenso, llevándolo a la superficie, expresándolo con el fin de cambiar el orden existente. Plutón es un planeta que rige los cambios profundos y radicales. Es el planeta que rige la destrucción y la transformación a nivel psíquico. ¿Cuántas personas en esta pandemia el encierro las ha llevado a ser más tensas, a ser más poco condescendientes, a ser menos transigente, a ser menos comprensiva? Precisamente porque han sacado muy profundamente esos sentimientos donde las personas ya no se aguantan los unos a los otros, donde entre parejas han habido discusiones con los hijos, con los vecinos, precisamente por eso, porque Plutón se encarga de sacar las cosas negativas que están guardadas dentro de nosotros, pero no con el fin de destruirnos, sino con el fin de favorecer un cambio radical. Algo importante es que Plutón sirve con el fin de que podamos romper con el pasado y tener la fuerza que nos impulse hacia la renovación, a vivir lo que son las muertes necesarias en cualquier campo de la existencia. Plutón se le podría decir que es transformación, porque él tiene que ver con el poder y el dominio personal, pero también con la necesidad de cooperar y compartir con otros para evitar ser destruidos. Precisamente ¿por qué? Porque la Tierra es una gran nave por la cual viajamos en el universo, y si no compartimos, cooperamos con nuestro semejante, sencillamente esa energía de Plutón nos va a precipitar a cosas desfavorables. Por ese motivo los invito a que nos hagamos fuertes, a que tengamos mucha prudencia, mucha reflexión, para que de esta manera la energía de Plutón nos lleve por el buen camino. Algo importante es que Plutón es un planeta que potencia la corrupción. Como hemos sabido, han habido casos de corrupción donde las personas inescrupulosas se han valido de esta crisis para sacar provecho. Entonces, tarde o temprano, la rueda de la retribución dará a cada cual conforme a sus obras. Por nuestra parte, pongámonos juiciosos a trabajar en desarrollar una buena conciencia y permitir que la energía de Plutón nos ayude a lograr nuestros objetivos de cambio y renovación psíquica. Bueno, ahora pasemos a mirar otro planeta que está afectando muchísimo esta pandemia, como es Venus. Venus es un planeta más generoso. ¿Por qué? Porque Venus anticipa los acontecimientos, es benéfico.
Él ayuda en forma favorable a que las cosas se solucionen con armonía y rapidez. Él da un toque de flexibilidad, ayuda y colaboración. Entonces, si hemos hecho nuestro trabajo consciente, con oración, eliminando los elementos egoicos, cooperando con nuestro semejante, pidiendo ayuda a la Madre Divina, haciendo todo lo que necesitamos con el fin de expandir nuestra conciencia, pues ahí está Venus para ayudarnos. Venus está asociado con los principios de la armonía, la belleza, el equilibrio, los sentimientos y los afectos. ¿Quién no ha visto ya el planeta, cómo se ha recuperado de tanta contaminación, cómo se respira un nuevo aire, cómo los animales incluso manifiestan alegría por un nuevo entorno? Entonces, involucrémonos con esa energía que precisamente Venus nos está trayendo para que de esa manera nuestra vida sea más cómoda, más llevadera. Venus rige las relaciones románticas, el matrimonio, las asociaciones de tipo empresarial, las artes, la vida social y todo aquello que tenga que ver con dar y entregar, con la generosidad, la alegría, el amor y la armonía. Entonces, si hemos hecho el trabajo consciente de renovarnos, como dijimos hace un momento, con la energía de Plutón, para sacar todo lo negativo de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra conciencia, de nuestros impulsos negativos, y lo transformamos en cosas beneficiosas, pues Venus nos va a ayudar muchísimo. Ahora, alguno de ustedes dirá, ¿y qué tiene que ver la Tierra en esta fase, en este proceso? Precisamente la Tierra tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque resulta que la Tierra es un elemento, es uno de los 4 elementos. Recuerden que los 4 elementos son aire, fuego, agua, tierra. Pero aparte de eso, la Tierra es un elemento que nos invita ¿a qué? Nos invita a ser diligentes, ser tenaces ante los propósitos, no desmayar ante los obstáculos. Algo importante es que el defecto que el planeta Tierra como elemento puede traer en nosotros es el de la pereza, el de la melancolía. Entonces tenemos que evitar ser materialistas, ser flojos, ser indiferentes, ser superficiales, ser demasiado susceptibles e inconscientes. Entonces, si hacemos ese trabajo de eliminar estas situaciones negativas de nuestra vida, vamos a aprender a ser prácticos, más conscientes, más puntuales, más cautelosos, más confiables, más respetuosos y realistas. Y de esta manera vamos a recibir la fortaleza y el ánimo que el planeta nos está entregando, con el fin de que seamos parte de esa nueva raza que está próxima a fundar una nueva sociedad. Por el momento hemos terminado este video. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, a que compartan, comenten, se suscriban y que de esta manera cualquier duda o inquietud me la hagan saber. Gracias a todos por ver mis videos. Bendiciones.